Agradezco mucho la invitación. Tendría que haber venido el año pasado, pero no vine. Me arrepentí muchísimo. Hice varias jaculatorias a la Virgen en función de este arrepentimiento. Pero hablando de vírgenes, quiero decir que no estaba disponible. Y ahora que estoy disponible, pues aquí estoy con ustedes. Por lo tanto, la primera cosa es agradecerles la invitación y agradecer la presencia de ustedes aquí en Badajoz, en una tierra que quiero especialmente, a la que he venido tantísimas veces estos años, que me permite reencontrarme con amigos, con amigas y echar de menos también a algún amigo que hoy aquí no está. Yo, una de las cosas que me interesan de esta charla, que yo daré una nota en esta charla, es su carácter de formación pedagógica, ¿no? Yo voy a intentar ayudar para que cuando ustedes salgan de aquí, salgan con alguna idea que les permita interpretar el mundo para poderlo cambiar. Porque es el gran problema de esta vieja historia del marxismo, ¿no? Quizá una propensión enorme, fáustica, de meter en un mismo saco conocimiento y transformación social. Pero ese ha sido el desafío que la tradición que tiene en su norte a Carlos Marx nos deja. La necesidad de ser capaces, con los ojos limpios, de conocer lo que pasa, por qué nos pasa, para poder intervenir, para cambiar las cosas. Quizá la primera cuestión que merecería la pena es hacer un cierto balance del mundo que tenemos. Que obviamente la pretensión de hacerlo en 2 minutos, pues es una pretensión fáustica. Pero sí merecería la pena intentar, por aquello de no estar redescubriendo el Mediterráneo cada mañana, de tomar algunas notas de lo que ha pasado en estos últimos 40 años en el mundo. Que sería lo que en los viejos textos de la Tercera Internacional se llamaba la definición de la época histórica. Yo creo que estamos en una época histórica que a mi juicio ha empezado a terminar allá por el año 2007-2008, con la crisis que se cierne sobre el capitalismo globalizado, donde ese ciclo anterior nos deja una enorme fase. Una fase que comienza en los 70 y que termina en el 2007, pero que tiene 2 momentos álgidos. Un momento de respuesta y contestación y un momento de triunfo. Los 2 momentos, yo y hasta Joan, en su tímida experiencia política, lo hemos vivido. Que es el momento de la respuesta, el momento de la lucha, el momento del esfuerzo por interpretar que era una crisis del capitalismo y que había una posibilidad de salir del socialismo en esa crisis. Fueron los años 70, con todos los mundos que allí se elucubraron, la experiencia del 68 en toda su magnitud, y vimos no solo que esa experiencia de lo que en la famosa tesis sobre el comunismo escribió, fue al final Lucho Maggi quien lo hizo, sobre las tesis sobre el comunismo, es decir, que por primera vez el comunismo retornaba como posibilidad en Occidente, nada más y nada menos, decían los compañeros del manifiesto en aquella época, hasta ver que poco a poco esa posibilidad, esa emergencia del movimiento obrero, de la izquierda y de una salida socialista a la crisis se fue tornando en una pesada y terrible contraofensiva del capitalismo. Sin esta derrota no podemos entender lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, los grandes componentes de lo que fue nuestro horizonte estratégico de casi todo en esa época
que fue los movimientos de liberación nacional, el campo socialista con todas sus contradicciones y el movimiento obrero, esos tres componentes fueron derrotados al final de ese ciclo. Pero la derrota no fue esa la más grave. La derrota fue político-cultural. Desapareció del horizonte del movimiento obrero organizado la hipótesis emancipatoria del socialismo. Pero no solamente eso, sino que en esa contraofensiva se desintegró la clase obrera como sujeto político, que había marcado la historia del movimiento obrero en Europa al menos desde 1848, si no mucho antes. Es decir, por un lado, una contraofensiva fuerte, pesada, estructural, significativa de lo que luego llamamos el neoliberalismo, como contraofensiva de masa del sistema. Por otro lado, la ruina del socialismo como horizonte de emancipación, que desaparece del sentido común de las masas. Y en tercer lugar, la derrota del movimiento obrero como sujeto político. No es que no exista la lucha de clases, no es que no exista el conflicto social, ambos existen, y no hay nada más que ver cómo aplican la lucha de clases los de arriba, para saber que los de arriba no se equivocan nunca en esto de la lucha de clases. La practican sistemáticamente, sin desbordarse a sí mismos, con sistemática influencia. Por lo tanto, esos tres ejes yo creo que marcan la época histórica en la que estamos, que Nancy Fraser llamó hace muchos años una condición postsocialista y que otros han llamado como derrota, como Perry Anderson, del movimiento obrero y de la izquierda en este proceso. Yo diría que esa es la etapa histórica en la que estamos. Lo diría desde dos puntos de vista. Uno mucho más general, una prodigiosa asimetría entre las necesidades objetivas y la subjetividad organizada. Esa es para mí la clave de esta época. Y que todo lo que estamos haciendo es buscar superar esa subjetividad para movernos a la altura de la objetividad, que son los desafíos epocales de una civilización que nos lleva a un desastre. Lo puedo decir de otra manera. Nunca ha sido tan importante el comunismo y nunca está tan alejado de nuestra perspectiva política. Yo creo que eso es lo que marca la época históricamente. Y si no nos situamos bien ahí, creo que tendremos alguna dificultad para entender el mundo que está ocurriendo, donde la característica de este mundo es una inaudita acumulación de crisis que se están soldando una detrás de otra sin solución posible. Lo digo solo para dejar el marco pedagógico de mi intervención. Cuando un sistema no tiene alternativa, viene la decadencia. Ustedes deben de acordarse de que, como decía el manifiesto comunista, los conflictos sociales se resuelven de dos maneras: la revolución o la destrucción de las clases en lucha. Esos dos muchachitos que eran jovencitos lo sabían ya en el 48. Que no era nada más que el programa de lo que ellos pensaban que era la emergente revolución que llegó y que llegó, la del 48, nada más y nada menos. Ese era el programa que ellos estaban haciendo para esa revolución. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que hay una tercera posibilidad, que llega antes o después o durante la destrucción de las clases de lucha, que es la decadencia civilizatoria, el agotamiento, la involución social. Creo, no sé si lo dijo Lenin, que eso Lenin le llamó en algún momento el pudrimiento social. Que creo que hay, que es en lo que estamos, en un pudrimiento social, porque se acumula una crisis económica, que ya sabemos que está a punto de... No hemos salido a una y ya está a punto de llegar la otra, está ya allí en el horizonte, siempre con Draghi como una especie de mago virtuoso que nos dice, interpreta lo que viene en los astros y que nos dice lo que hay que hacer, ¿no? Con un helicóptero que no echa dinero, por cierto, nuestro dinero,
Luego, una crisis ecológico-social del planeta devastante, que no sé si la habéis notado este año, pero yo la he notado enormemente en este invierno. Ya estamos en primavera, compañeros, y apenas ha pasado el invierno. Y luego, al lado de eso, una enorme transición geopolítica que nos lleva a la perspectiva de la guerra, que ya está en Europa la guerra, de dos formas. En Ucrania, armada, por cierto, contra Rusia. Y las consecuencias de nuestras reglas, de nuestras guerras. Digo, las nuestras, lo digo un poco en no majestático, el sentido papal, pero vamos, fueron los cabrones los que la han provocado. Que esos cabrones que han provocado refugiados que llegan, consecuencias de nuestra guerra. Es decir, yo creo que es el marco, lo digo así gráficamente, de la época en la que estamos y que debería ser un buen indicador para medir dónde estamos. Donde la guerra lleva muchos años retornando como instrumento de definición política. Como instrumento de definición política. Segundo, ¿y la fase? ¿Cuál es nuestra fase? Aquí y ahora, en Extremadura, en Badajoz. ¿Cuál es nuestra fase? En ese marco siempre contradictorio. Yo diría que hay como tres nudos que se engarzan. Un anudamiento de contradicción. Que necesitaría que alguien rompiera ese nudo gordiano, que diría Anguita. Y hay un nudo donde se están, en nuestra fase de aquí, de este país, superponiendo tres cosas. Una, la crisis de la Unión Europea, que debe de ser nuestra unidad de análisis. Nuestra unidad de análisis no puede ser un supuesto Estado español soberano e independiente que no existe en parte alguna. Por lo tanto, una crisis fuerte, dura, sistemática, de un enorme monstruo que se ha ido creando, la clase dominante, una nueva forma de dominación que es la Unión Europea, que nunca será un Estado, pero que actúa como si lo fuese. En segundo lugar, esa es la primera parte del nudo. En segunda parte del nudo es lo que podemos llamar nuestro modelo productivo o de acumulación o de poder, que se ha ido configurando en función del papel que esa Unión Europea nos va poniendo encima de la mesa en la nueva división del trabajo que se viene gestando desde hace al menos 40 años y que convierte a España en un país semiperiférico cada vez más vulnerable económicamente, dependiente políticamente de los grandes centros europeos y, sobre todo, cada vez más subalterno en el plano político. Y luego, la tercera cuestión, la crisis del propio régimen, que de esta mañana se ha hablado abundantemente. Ese engarce de esas tres cosas es lo que necesita ser cortado, ser roto, sabiendo la circunstancia en que se da. No voy a insistir mucho sobre ello, dado el tiempo que está delante y que sobre todo le ayuda a ustedes a que no les meta yo el rollo que tenía por escrito, que como han visto me he negado a seguir. Porque me hubiese pasado como le ha pasado al compañero, que la mitad de la mitad no lo ha podido decir. Y por tanto prefiero la improvisación a el análisis más o menos metódico de lo que pensaba. ¿Dónde está el problema? El problema de fondo es que se entrecruzan esas tres, en un nudo, esos tres elementos que han convertido nuestro país en algo singular. En algo singular. Este es el único país donde se está cuestionando el sistema. Y lo está haciendo, a mi juicio, poder. Es el único país. En todos los países parecería que estamos en la fase B de Polanyi.
involución social, emergencia del fascismo, los viejos nacionalismos que retornan, y en el medio un deseo enorme de las masas, que se han convertido en un inmenso problema para la izquierda. Es el pueblo que se ha convertido en un problema para la izquierda. Porque la izquierda donde gobierna no hace política de izquierda. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Que le dejan la mano abierta a la extrema derecha, que es la única que defiende al pueblo, o que aparenta defender al pueblo. Y eso tiene consecuencias totalmente importantes. Esa involución social es tremenda, la que estamos viendo hoy. Lo más grave de todo esto es que el sur de Europa se está convirtiendo en un área dominado por el norte, por los países ricos, por Alemania. Yo lo afirmo, sé que os vais a reír, no importa. España tiene un problema de liberación nacional. España tiene un problema de liberación nacional. Cualquier lucha que haya en España hoy tiene que enfrentarse con la necesidad de unir al menos tres cosas. Primera, cuestión social, lucha de clase, pura y dura. Segunda, cuestión nacional. Y tercera, construcción de un nuevo Estado. Las tres cosas son las que se están, a mi juicio, de una manera incompleta, contradictoria, soldando, que no sé si alguna vez se van a terminar de encontrar en un proyecto alternativo. Pero lo que estoy firmemente convencido es que la crisis del régimen que vivimos está marcada por esa realidad que acabo de decir. Y al final de toda esta historia, queridos compañeros y compañeras, hay dos grandes caminos que lo estamos transitando sin guión previo, sin fuerza social organizada, sin vanguardia organizada. Porque esta mañana se hablaban cosas que a mí me llaman de emoción, ¿no? Instituciones, movimientos. Pero antes teníamos algo en medio, ¿no era el partido? Ya no hay partido. El partido ya no juega. Entre el partido, entre movimiento e instituciones, ¿qué hacen los camaradas del partido? Los que estamos en las instituciones y en el movimiento. Digo de cualquier partido. No estoy hablando. Eso tiene una cierta importancia. Una cierta importancia. Porque luego, si eso no está aquilatado, nos rompen la agenda electoral. Y lo que es evidente es que estamos en una larga transición, donde por un lado está la restauración del régimen, que es nuestra costumbre nacional. Lo hemos hecho siempre en este país. Cada vez que hay una crisis, hay alguien que llama a la restauración de la crisis, que consiste en costar a las clases dominadas y someterlas a ese territorio de la restauración. ¿No explica eso bien el último debate de investidura de nuestro querido amigo y amado maestro Pedro Sánchez? Que también lo explicó, que en España no es posible una salida de izquierda. Hasta la cal viva tiene mucho que ver con esta historia. Es que parece que la cal viva me la he inventado yo. Hay dos ministros, un ministro en la cárcel, una sentencia, un viceministro en la cárcel, un director general de la policía. Claro, la arrogancia de Rosa Aguilar es llamar que el señor X era Felipe González. Yo no sé si la compañera Rosa Aguilar es tan arrogante ahora de decírselo al compañero Felipe González. Termino. Tres cosas. Uno, a mi juicio la clave es volver a reimpulsar los movimientos. Por una razón muy simple, que tiene que ver con lo que ha dicho Joan, que yo comparto. Cualquier estrategia democrática en España, entre la palabra democrática,
ni siquiera de izquierda, tiene que enfrentarse con la Unión Europea. Y para enfrentarse con la Unión Europea, sus tratados e instituciones, no solo el euro, sino sus tratados e instituciones, a mi juicio, hace falta algo más que una maniobra electoral. Hace falta una estrategia de unidad popular. Una estrategia que combine lucha de masas con lucha social en una perspectiva de liberación nacional. Segundo, a mi juicio, hay que salir de un viejo debate que ya no está bien planteado casi por nadie. Ya adelante eso, la verdad. Que es, ya todos somos soberanos. Somos soberanos. O sea, la única posibilidad de reclamar que en este país de países haya soberanía popular, que como dice muy bien Tafalla, no hay democracia sin soberanía popular. La única manera de hacer eso es una gran alianza de las izquierdas soberanistas para transformar este Estado. Primero, para evitar la restauración. Y segundo, para transformar y crear un nuevo tipo de Estado donde todos nos estemos juntos, unidos, lo mejor posible, reconociendo siempre el derecho que tienen los pueblos de ejercer su derecho a la libre autodeterminación. Y en tercer lugar, compañeros, unidad. Sin unidad no vamos demasiado lejos. Y había que hacer como el viejo Lukács nos enseñaba, frente a la crítica, frente a las prepotencias de un lado y de otro. Hay que combinar siempre dos cosas. Unidad más crítica, autonomía más crítica. Ser capaces de estar juntos, pero ser capaces de discutir juntos y de criticarnos juntos. Y eso, sabéis que es una parte sustancial de nuestra cultura que, para decirlo francamente, no hemos superado. Muchas gracias.